Shalom a todos, un saludo desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Hoy voy a compartir con ustedes una segulá de mucha ayuda que traen los sabios judíos, específicamente el gran rabino Rabbi Hai Gaón, uno de los grandes sabios medievales, que en su aplicación mágica de los salmos, y digo mágica porque es una forma de expresar la idea, ¿no? Buscar la esencia de la utilidad práctica, vamos a llamarlo mejor así, la utilidad práctica de los salmos, pues él recomienda específicamente, y es lo que voy a hablar en el video de hoy, un salmo para aquellas personas que están atravesando envidias, contiendas, enemistades, celos. Hay muchas personas que vienen a verme en las consultas personales y me habla de cómo están atravesando situaciones como estas, de que está la gente que le tiene envidia, hay nada, mal de ojo, gente que se pelea, que hay contiendas, que hay enemistades, pero en muchos casos se debe a que le tienen envidia a la persona, a que le tienen celos a las personas, porque quizás sea el éxito que usted tiene, quizás que hay personas que le están envidiando su casa, su automóvil, su pareja, que le envidia la felicidad que usted tiene, le envidia el dinero que usted tiene, le envidia incluso su aspecto físico. Hay gente que le envidia que las cosas le vayan bien, le envidia la espiritualidad que usted tiene incluso. Hay muchas razones. En el trabajo también hay envidias. Entonces, los sabios judíos les decía, traen un salmo que va a ayudar a la persona a estar protegida contra este tipo de energías, como es la envidia, como es el Ainara, como es el mal de ojo, que tanto los sabios enfatizan que es real, contra esas enemistades, esas peleas, esas contiendas, pero específicamente que tienen su raíz en la envidia. Si usted es una persona que lo están envidiando, que le están proyectando esa energía negativa, tiene que protegerse. Y aunque uno ora a Dios, existen ciertas oraciones específicas que están diseñadas para proteger a la persona. En este caso, el consejo que traen los sabios judíos es usar el Salmo 137. Y fíjense que yo estoy siendo muy cuidadoso en cada uno de mis vídeos cuando traigo estas segulot, cuando traigo estas aplicaciones de los salmos, porque todo lo que yo menciono viene de los textos de mi tradición, que es la tradición judía, de las fuentes originales en hebreo, de la tradición rabínica. No es alguien que fue al internet y buscó en Google, porque eso es otra cosa. Hay un montón de desinformación donde de otras religiones y otras tradiciones han tomado textos judíos y luego hacen toda una confusión de los salmos y ciertas cosas. No, mis fuentes vienen exclusivamente de la tradición judía. Y siempre cito específicamente Shimushei Tehilim de Rabino Hai Gaon. Entonces, el consejo de los sabios es que el Salmo 137 específicamente es para estar protegido contra el odio, los celos, la envidia que otra persona le pueda tener a usted. ¿Cómo se hace? El Salmo se reza todos los días y se hace en las mañanas, se puede hacer también en las tardes. ¿Cuántas veces se puede decir el Salmo? Cuantas veces usted quiera. En la mañana lo puede decir 3, 4, 5, 7, todas las veces que usted pueda. Entre más veces usted lo haga, mucho mejor porque más estará moviendo esa fuerza, esa energía. Entonces, entre más intensidad, más rápidos van a ser los resultados de protección. Y usted va a estar haciendo ese salmo hasta que vea una mejoría, un cambio. Hay veces que hay que hacer un trabajo fuerte hasta que se ven cambios palpables. Y una vez que usted ya vea que las cosas han mejorado, no deje el salmo de lado, que ese es el error de la gente, que cuando vio que resolvió, me olvidé de Dios y todo el mundo y nos veremos hasta el próximo problema. No, uno tiene que seguir todos los días protegiéndose. Quizás ya no lo hago tantas veces en un día, pero lo hago aunque sea una vez al día, o aunque sea 2 veces a la semana. Constantemente uno tiene que estar protegiéndose. Y vuelvo a decir específicamente el Salmo 137 contra envidias, mal de ojo, contiendas, enemistades. Es una protección, es una seguridad para aquellas personas que lo están necesitando. Muchas bendiciones a todos desde la Tierra Santa, desde Jerusalén.
Israel. Shalom a todos.